la Biblia está la palabra del Señor, están las verdades del Señor Jesucristo. En la Biblia hay muchas verdades en cuanto a lo que es la vida con Jesucristo. Inicialmente en la Biblia encontramos el mensaje de salvación, el Evangelio. Aquel mensaje que es el mensaje de mensajes, está ahí en la palabra del Señor. Hermanos, hay un mensaje específico, y es el mensaje de la cruz. Yo sé que hay gente que puede decir, prediqué el Evangelio cuando de repente expone algún principio bíblico o cuenta su testimonio. Hermanos, eso no es el Evangelio. El Evangelio es la cruz del Señor Jesucristo. El mensaje que habla que Él murió y pagó por cada una de las cosas que hemos hecho nosotros. Y una persona al abrazar ese mensaje es salva. Es salva. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia es hermosa, la palabra de Dios es perfecta, es completa. Es la palabra que quiero exaltar y resaltar es la palabra de Dios es suficiente, es inerrante. Es la guía para cada creyente. La palabra de Dios no solamente dice el plan de salvación, el mensaje de salvación, el Evangelio, sino que también sigue contestando las posteriores preguntas que tiene un creyente después de haber creído en el Evangelio. Así que no solamente que alguien viene y te presenta el Evangelio, la cruz de Cristo, y nada más está ahí, ¿y ahora qué hago? Y uno queda como en un limbo o en la incertidumbre. No, la palabra de Dios continúa respondiéndote las preguntas que nacerán de tu corazón después de haber abrazado la cruz del Señor Jesucristo. Y la pregunta que surge irremediablemente en cada creyente después de haber creído es la siguiente: ¿cómo hago para vivir esto? ¿Cómo hago para vivir mi fe? ¿Cómo? Alguien que no se haga esta pregunta o tenga este sentir, hermano, probablemente no sea creyente. Probablemente no lo sea. Así que cuando vemos Romanos capítulo 1 y lo estudiamos hasta Romanos capítulo 11, encontramos que Pablo hace un enorme esfuerzo para explicarnos el Evangelio, la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, las misericordias de Dios, porque ya lo hemos dicho al cansancio, que son muchas las misericordias del Señor que tuvo para con nosotros. Y a partir de Romanos capítulo 12, Pablo va a empezar a responder estas preguntas. ¿Cómo hago para vivir mi fe? ¿Cómo vivo en este mundo oscuro, en tinieblas, siendo yo ahora un creyente y un portador de la luz de Jesucristo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces Pablo inicia, Romanos capítulo 12, es un punto donde ya habíamos hablado como que el libro se quiebra y toma una dirección específica, y es la dirección impulsada por el Evangelio. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, en base a todas las cosas que hemos venido hablando, preséntense como sacrificios, entréguense completamente al Señor Jesucristo. ¿En base a qué? ¿Por qué? Porque Él ruega por las misericordias de Dios. Y después dice: no se conformen, no os conforméis a este siglo, entiéndase a este mundo, a su pensamiento, a su corriente, a su cosmovisión. Podríamos elegir varias palabras para entender lo que significa cuando dice este siglo. No se conformen a él, sino que transfórmense por medio de la renovación de su manera de pensar, de su entendimiento. Renueven su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Intercambien ideas, aquellas antiguas ideas que les gobernaban, cámbienlas por nuevas ideas que les gobiernen, que después, posteriormente, se materializarán en sus actos. Cambien, santifíquense. ¿Por medio de qué? Por medio de la voluntad de la palabra del Señor. Así que lo que Pablo está haciendo aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, es dando un mandamiento, instándonos, exhortándonos
a la obediencia a Dios, contemplando una potencial desobediencia que pueda venir al obedecer al Señor. ¿Se comprende? ¿Por qué? Porque Pablo va a enseñarnos a cómo guiarnos en este mundo, cómo conducirnos en este mundo, primeramente en la iglesia, cómo administrar nuestros dones, cómo comportarnos con amigos, con creyentes, con enemigos. Y a partir del capítulo 13, para que se entienda que el sacrificio que debemos de dar es en toda área, en todo entorno, bueno, Pablo va a pasar a dirigirnos en cuanto a cómo debemos de conducirnos en nuestras naciones y cómo debemos de mirar a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades. Lo que yo voy a hacer ahora, voy a leerles parte del final de la prédica, porque voy a explicarles lo que está aquí y voy a volver a leer al final, valga la redundancia. Porque quiero decirles que cuando leemos Romanos capítulo 13, quiero establecer con ustedes esto y les pido que me presten mucha atención. En estos tiempos de turbación en cuanto a los estados en el mundo, inclusive con el nuestro y en el continente, quiero primeramente empezar diciéndoles que Pablo aquí no está pidiéndonos que no nos opongamos de ninguna manera a gobiernos corruptos. No nos está pidiendo eso. Tampoco Pablo no nos está pidiendo que no tratemos de buscar cambios para mejor, por supuesto, en el ámbito gubernamental. Pablo no nos está pidiendo eso al leer Romanos capítulo 13. Lo que está mostrándonos Pablo en Romanos capítulo 13 es cómo luchar contra lo que realmente debemos de luchar. Él nos está mostrando una forma de lucha. Él nos está mostrando que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que hay una lucha real que es contra las tinieblas. Así que lo que Él simplemente va a mostrarnos es lo que ya nos ha anticipado en Romanos capítulo 12, versículo 21, que es vencer al mal con el bien. Así que les repito, hermanos, Él no nos está pidiendo que simplemente hagamos oídos sordos a la corrupción y dejemos pasar eso ya que la iglesia no tiene que meterse en la política. La iglesia tiene mucho que decir sobre la política y sobre los gobiernos. Así que lo que Pablo va a mostrarnos aquí, les repito, y voy a estar constantemente con esta idea, es la forma correcta de cómo luchar en contra del mal en cualquiera de sus manifestaciones. Quiero empezar recordándoles lo que habíamos leído y lo que habíamos hablado el domingo pasado. Y me adhiero a las palabras de un pastor que dice, no es lo mismo leer Romanos capítulo 13 en su país, que es un país democrático, y no es lo mismo leer Romanos capítulo 13 que leerlo en Corea del Norte, que leerlo en Venezuela o leerlo en Afganistán. Porque Romanos capítulo 13 dice algo que está aquí, hermanos, está aquí, y puede incomodarte, pero está aquí. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y estas autoridades superiores, hermanos, se refiere a tu gobierno, a nuestro gobierno. De hecho, que es lo que más adelante dice también Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2 al 13, que por causa del Señor nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y también a todos los gobernantes.
Dice Romanos capítulo 13, versículo 2, continúa diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, este no es un texto mordaza, ¿entienden eso? No te está mordazando la palabra del Señor con estos textos, no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque acá, es verdad, acá dice sométase, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Este texto es un enunciado lógico si creemos que Dios lo controla todo y Dios es absolutamente soberano. Ya que decimos de que no hay ninguna cosa que se mueva en el universo si es que Dios no lo permite. Bueno, hermanos, no hay gobierno, no hay gobernante que suba al poder sin que Dios lo haya permitido. No hay, sin que Dios lo haya decretado. No lo hay. Corruptos o no, darán cuenta delante del Señor, porque el fin del discurso es este, dice Eclesiastés, que algún día el Señor traerá toda obra encubierta, ya sea buena o sea mala. Cada persona, cada autoridad, algún día dará cuenta por cada cosa que ha hecho. Así que dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades. Y cualquiera que se resista o que se oponga a ellas, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El esfuerzo que habíamos hecho el domingo pasado era el siguiente, tratar de entender ante la palabra del Señor y a la luz de las Escrituras qué implica ese sometimiento, qué implica y hasta dónde yo debo de someterme a las autoridades puestas por Dios. Y después de haber puesto varios ejemplos, habíamos llegado a la conclusión de que los creyentes debemos de someternos a las autoridades puestas por Dios, establecidas por Dios, entre tanto que estas autoridades no emitan ordenanzas, leyes o mandamientos que nos induzcan o conduzcan a desobedecer a nuestro Señor. Porque el mismo mundo, en su lógica detrimentada, pero lógica, en fin, ha encontrado una orden de prelación, inclusive hasta en las mismas leyes. Enunciado básico de introducción al derecho, que no es lo mismo y no es la misma fuerza de un código o un decreto o un edicto municipal que la misma Constitución Nacional. Y si algún código, algún decreto o algún senado consulto emite una ley anticonstitucional, esa ley queda invalidada de por sí. Hay una orden de prelación. Bueno, los hombres mismos entendieron eso, que hay una jerarquía de autoridades en el universo, y es también lo que Pablo nos está enseñando y los demás apóstoles en toda la Escritura. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, pero cuando alguna autoridad puesta por Dios emite una ordenanza que nos hace desobedecer al Señor, nos es lícita la desobediencia. Wow. Así que el día que suba un presidente perverso y diga, ya no se adora más al Señor de la Biblia, es el día que vamos a tener que desobedecer esa orden y hacer nuestro próximo culto en Tacumbú. Todos juntos. Así que el día que se levante una autoridad y diga, no se va a decir más que esto es familia conforme al modelo bíblico, es el día que vamos a tener que desobedecer esa orden. Ya no digan más que esto es pecado, y es pecado según la Biblia, tenemos que desobedecerlo. Y muchas otras cosas más. No disciplinen a sus hijos de esta forma. De hecho, que esa ley ya está. En el 2017 perdimos esa batalla. Bueno, hermanos, no podemos obedecerlo. Y de hecho que ahora mismo estoy haciendo algo que se llama apología al delito y que ya es una falta. Wow. Así que no podemos obedecer mandamientos que vayan en contra de la palabra del Señor. Hermanos, no podemos. No es que no quiero o quiero,
Me gusta, no me gusta, no podemos. Cuando en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5, el mismo Pedro que en Primera de Pedro nos dice que nos sometamos a las autoridades por causa del Señor, el mismo Pedro que nos está escribiendo eso en su primera epístola es el Pedro que en Hechos capítulo 4 y capítulo 5, cuando las autoridades puestas por Dios le dijeron no hablen más en nombre de Jesús, él puso esta encrucijada. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos a los hombres o obedecemos al Señor? Porque no podemos, no se puede dejar de decir lo que uno vio y lo que uno oyó. No lo podemos hacer. Esas son las limitantes. Ahora, si un gobierno nos dice, y les puse este ejemplo así bien simplista para que se fije, si no dice un gobierno, circulen por la derecha y regresen por la izquierda, está bien, vamos a circular por la derecha y vamos a regresar por la izquierda. Lo vamos a hacer. En rojo frenamos. Aquí prenden las luces, aquí prendemos las luces del auto. Ahí saquen los registros para conducir. Bueno, ahí lo vamos a sacar. Y acá pagan los impuestos y acá lo vamos a pagar. Más allá si discutamos o no, que si los impuestos son justos o no. Lo vamos a hacer. Entonces, esa es la forma de conducirnos. Ahora les repito. El Señor no nos está aquí amordazando y dejándonos petrificados ante la corrupción o inertes o pasivos, sino que, les repito, Él va a mostrarnos a través de Pablo de cómo luchar en contra del mal. Después de decir de que debemos de someternos a las autoridades porque fueron establecidas por Dios, lo que la palabra va a hacer es mostrarnos las atribuciones que el gobierno tiene. Y miren, hermanos, esto da para escribir libros enteros, por supuesto. Y me gustaría mucho que alguien como César Vidal esté acá explicándonos detalladamente las funciones de un Estado, o Tony Flaquer, que son hombres que conocen mucho de política. Pero para iniciar un concepto y tener una visión en cuanto a lo que es un gobierno, aquí están sus funciones en Romanos capítulo 13. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 3, porque los magistrados, entiéndase los gobernantes, de hecho que en algunas versiones ustedes tienen la palabra gobernantes, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Vieron esa atribución del gobierno? Los gobernantes, los magistrados, no están para atemorizar al que hace lo bien, sino al que hace lo malo. Hermanos, Dios, la idea de un gobierno civil es algo sacado de la mente del Señor. Así que Dios ha establecido gobernantes para restringir la maldad en el mundo. El gobierno civil ha sido diseñado por Dios como una forma de frenar la maldad, el crimen. Por supuesto, podríamos meternos en una extensa conversación sobre qué tipo de gobierno sería ese o cuál sería mejor. Pero ese no es el punto que queremos tocar, sino que establecer de que haya un gobierno o una autoridad es algo que Dios mismo lo ha diseñado. Más allá de las formas de gobierno que son de los hombres que son imperfectas, bueno, que haya un gobierno, que haya autoridades, ha salido de la mente misma de Dios. Así que esto nos dará un punto de partida para mirar a los gobernantes. Porque no es iglesia aquí y el gobierno allá. No nos metamos con ellos. Ellos son malos, ellos son corruptos. Creemos en un sentido en la separación iglesia-estado, pero creemos en una iglesia que influencia a su estado, que lo exhorta con respeto, que ora por él, que ora por ellos y que inclusive apela a las autoridades
usando los mecanismos que las mismas autoridades dan. Y vamos a ir a eso más adelante. Se están acercando las elecciones municipales y de aquí a un tiempo más las presidenciales, y es más, en base a esto inclusive podríamos tener un criterio a la hora de elegir gobernantes. Así que dice, porque los gobernantes, los magistrados, están para castigar a los que hacen lo malo, y aún los gobernantes incrédulos tienen un conocimiento de aquello que está mal, de aquello que es malo. ¿Por qué? Porque aunque ciertos gobernantes no sean creyentes, algunos no sean creyentes, aunque es al revés, hay más que nada menos creyentes que creyentes. Bueno, aún así, según Romanos capítulo 2, versículo 15, cada hombre tiene una noción de lo que es lo bueno y lo malo. John MacArthur dice en su comentario sobre este texto, no existe sociedad alguna que pueda mantenerse por mucho tiempo sin frenar de alguna manera el homicidio, el robo, la deshonestidad, la inmoralidad sexual y la violencia. La buena conducta es esencial para la autopreservación de cualquier nación. Sin ella, la sociedad se autodestruye. En resumen, ¿cuál sería una de las funciones principales de los gobernantes? Que tenemos que orar por ellos para que sean diligentes en cumplirla. Hermanos, tenemos que orar por ellos para que sean diligentes en cumplirla. Bueno, en resumen, una de las funciones principales de los gobernantes es mantener el orden, la seguridad y castigar a los malvados. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Una función principal, una de las funciones principales. En una nación donde los castigos son endebles, los criminales se envalentonan para cometer sus actos y sus crímenes. Ahora, esto es algo sencillo de comprender. De hecho, que cuando se estudia criminología es una de las cosas que se da mucho énfasis, que las penas, voy a usar un término raro, pero lo voy a explicar. Las penas equitativas, pero justas, al crimen cometido, hace que el criminal no tome coraje. Aunque sea una gran parte de ellos, no tomen coraje para hacer lo malo. Hay algunos que igual lo hacen, pero apaga el sentimiento de criminalidad de muchos. Ahora, no creemos, y esta es la palabra un poquito rara, no creemos en penas draconianas. ¿Qué es eso? ¿Draconiana? Bueno, palabra del día. Que son castigos exagerados en cuanto a lo que se ha hecho. ¿Entienden eso? Robó una gallina, ¡plá!, la mano se le corta. No, eso es... De hecho, que el sistema romano era draconiano, los castigos eran excesivos en cuanto a los crímenes. Pero cuando hay penas ejemplificadoras y equitativas conforme al crimen, el corazón de los perversos tiende a apagarse y a no tomar valentía. Criminología en la Facultad de Derecho. Para mi sorpresa ya estaba en la Biblia anteriormente. ¿Por qué? Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Miren lo que dice. Dice, por cuanto no se ejecutan luego sentencias sobre la mala conducta, por cuanto no se ejecuta luego sentencias sobre la mala conducta, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Cuando no hay sentencia, cuando no hay justicia, cuando no hay gobernantes que pongan orden, el corazón de los hijos de los hombres se predispone para hacer el mal. ¿Qué es lo que tanto? Si yo hago esto, máximo voy a ir a la comisaría unas cuantas horas y después salgo de nuevo. Negocio. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Taca. Buah. La Biblia es suficiente.
Entonces, sentencias justas y ejemplificadoras perdón, tienden a apagar las ideas ilícitas y criminales en muchos. En Génesis capítulo 9, versículo 6, cuando se refundó el mundo, te pongo en contexto, los hombres eran sumamente perversos, Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 6, y Dios dijo que es demasiada la maldad en los hombres y sus corazones maquinan constantemente el mal. Voy a mandar un diluvio y voy a resetear el mundo. ¿Conocen la historia? Y levanta un hombre que se llamó, el del arca, ¿cómo se llamó? Noé. Con Noé y su familia se refunda el mundo. Entonces, por supuesto, entendamos que no había sistema penitenciario, no había magistrado establecido, no había naciones formales, no había nada. Y se dio un concepto sumamente rústico y precario, pero suficiente en cuanto a cómo volver a iniciar la civilización. Inicia el mundo de nuevo con Noé y sus hijos, y en Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios dice a Noé, bueno, vamos a hacer lo sencillo. No hay mucho presupuesto, vamos a hacer lo sencillo. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Punto, ya está ya. Vayan a vivir. ¿Por qué? Porque el hombre, a imagen de Dios, ha sido hecho. Así que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Comenzamos por ahí. Siempre hubo y siempre habrá necesidad de orden, hermanos, de orden. Y quiero repetir las palabras del pastor Sugel, que a su vez repite la palabra del pastor Mark Dever, que dice lo siguiente: es preferible casi cualquier gobierno que la anarquía. ¿Entienden eso? Casi cualquier gobierno que la anarquía. ¿Saben lo que es la anarquía? No, cada uno hace lo que mejor le parece. Eso es mío. ¿Por qué? Porque ahora se me canta que sea mío. Y es mío. Donde cada uno haga justicia por mano propia. El hombre en su ira, cuando se venga, es desmedido. Y si le cortan un dedo, él corta 9. Y el pastor Sugel jocosamente pone como aquella escena del que entra en el bar, en el salón, con sus pistolas. Y entra ahí y está ahí en el bar tomando y tengo problemas contigo, Johnny. ¡Pa! Y todos tiroteados y todos mueren. Eso es anarquía. Es anarquía. Donde cada uno hace lo que mejor le parezca. Así que, de alguna forma, es conveniente tener un gobierno que imperfectamente, aunque sea, trate de imponer el orden. Porque los magistrados están para infundir temor al que hace el bien, al que hace el mal, no al que hace el bien. Después una pregunta: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Alguna vez, yo sé que este es un título que a muchos les va a molestar, pero está diciendo que las autoridades son servidores de Dios y están para nuestro bien. Y si no nos hacen bien, si no hacen bien al que hace el bien y hacen totalmente lo opuesto, infunden temor al que hace el bien y dejan impune al que hace el mal, hermanos, ellos darán cuenta delante del Señor. Lo harán. Así que más adelante voy a explicarles que tampoco estamos totalmente pasivos a eso, sino que hay formas también que la Biblia que la palabra de Dios nos instruye a cómo pelear, a cómo trabajar para el avance del reino. Así que, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, por supuesto, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios,
vengador para castigar al que hace lo malo, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Hace unos años vi en el chaleco de un policía, Romanos capítulo 13, versículo 4. Y lo vi pasando. No me puse a hablar con él. Solo ruego al Señor y en fe creo y espero que haya tenido muy en cuenta de cuál es su función. Un niño me preguntó este año, me preguntó, pastor, yo quiero ser militar o policía. Pastor, si con mi arma, cumpliendo mi deber, mato a alguien o le causo un daño, ¿cómo Dios ve eso? Bueno, si cumpliendo tu deber tuviste que usar tu espada, servidor de Dios y vengador de Dios, fuiste un siervo del Señor. Así que si ese niño continúa con este anhelo, bueno, va a convertirse en un servidor de Dios y vengador de Dios para hacer temer al malo y poner orden. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cómo necesitamos que las fuerzas del orden tengan esta visión de su labor? Amén. Obviamente sabemos que una parte importante de las fuerzas del orden están aliadas a fuerzas corruptas y son compradas por sectores criminales, pero también yo conozco a personas que son parte de la fuerza, ya sea militar o policial, que son temerosos del Señor y lo aman. Yo los conozco. Y oro por ellos. Así que no solamente un Estado está para castigar al malo, para establecer justicia, sino que también está para hablar de aquello que está bien, para pregonar el bien dentro de sus limitaciones morales. ¿Por qué? Porque dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pórtate bien y tendrás inclusive alabanza de tus autoridades. Es al menos lo que tendrían que hacer. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Saben lo que está diciendo aquí el apóstol? Bueno, ahora déjame inclusive explicarte mejor el por qué tenemos que estar sujetos a las autoridades. No solamente para salvarnos de un castigo, sino por nuestra conciencia. Entiéndase, por lo que tenemos adentro, por nuestros planes, por nuestros fines, por el reino que representamos, por la causa que queremos impulsar. ¿Se acuerdan lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13? Por causa del Señor, sométanse a las autoridades, ya sea al rey o a los gobernadores. No solamente por causa de no recibir un castigo, sino por causa del Señor. Por esta conciencia nueva que tenemos, porque Él dice que es bueno y queremos que su reino avance. Por causa del Señor debemos de someternos a las autoridades puestas
por Dios. Y repito, y aquí repito y vuelvo al énfasis. Hermanos, Pablo no nos está pidiendo que no nos opongamos de ninguna manera a un gobierno corrupto o que no tengamos que buscar cambios para mejor. No lo está haciendo. Él nos está mostrando la forma en la que debemos de luchar. ¿Y cuál es la forma en la que debemos de luchar? Ya les dije como parte final de la prédica pasada, pero ahora voy a meterme en los 3 enunciados que les di el domingo pasado. Primeramente, hermanos, tenemos que orar por nuestras autoridades, pero orar en serio. ¿Por qué? Porque es importante que cada creyente ore y suplique al Señor por sus autoridades. Primeramente, para que si son inconversas, se arrepientan. Si hay algún inconverso ahí que se arrepiente y que crea en el Evangelio del Señor Jesucristo, hay que orar por eso, que conozcan a Cristo. Hay que orar por la salvación de ellos, aunque sean como un Nerón. Recuerden que los cristianos que estaban leyendo esta carta en los tiempos de Pablo tenían como emperador a Nerón, y Nerón era un demente, era un hombre perverso. Nerón mató a su madre, Nerón mató a su hermano, su madre envenenó a su padrastro para que él sea emperador, y un día que su esposa le reclamó algo, él lo mató a patadas estando ya embarazada. Ese era Nerón. Y aquí él está diciendo, Pablo escribiendo a creyentes en Roma, en la época donde no había este tema de derechos humanos, habían cárceles inhumanas. Bueno, él está diciendo a los cristianos en Roma, con Nerón como autoridad, sométanse. Si te choca hoy, imagínate ahí. Así que tenemos que orar por la salvación de ellos, sean quienes sean, para que no se opongan al Evangelio y a su avance, para que no emitan leyes en contra de las leyes del Señor, que permitan al pueblo de Dios que lo adoren, que sean influenciados por las verdades bíblicas y que impartan justicia y nos den seguridad, las cuales son sus funciones principales. Tenemos que, hermanos, orar por eso. Cuando ustedes leen en Timoteo que tenemos que orar para estar reposadamente y tranquilamente, no es que el fin en sí sea que estemos tranquila y reposadamente. ¿Entienden eso? No está pidiéndote Pablo a través de Timoteo que ores por tus autoridades para que el fin sea que vivamos tranquilos, prósperos, con los graneros rebosando. No está pidiéndote eso. Esa tranquilidad, esa paz, esa quietud es no un fin, sino que es un medio. ¿Comprenden la diferencia? Es un medio para que el Evangelio sea expandido sin oposición, aunque sea fuerte y gubernamental. Oren por eso, porque tenemos intereses, hermanos en Cristo, tenemos intereses. Y nuestro interés primordial es que avance el Evangelio, que avance el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que no podemos estar produciendo persecución por aquellas cosas que no son de nuestro interés. ¿Lo comprenden? Ya nos perseguirán, y nos perseguirán, lo van a hacer. Cuando el mundo empiece a tornarse cada vez más inevitable, invivible para aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ya nos van a perseguir. Padre, madre, tal vez no ahora, y hablo de este país porque en otros países ya se persigue, tal vez no ahora, tal vez no en la generación que viene, pero van a perseguirte por predicar el Evangelio a tu hijo, ya te perseguirán por eso. No podemos provocar persecuciones por asuntos que no son prioridad para nuestro reino. Así que Pablo dice: sométase, y el apóstol Pedro, aquel que negó a someterse a la autoridad puesta por Dios cuando le dijeron que no predique,
diciendo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Este hombre nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigar al malhechor. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14. El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, no lo es. Y el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es verdad, somos temporalmente ciudadanos de la nación en la cual hemos nacido o en la cual tomamos lugar formal. Pero nuestra ciudadanía permanente está en los cielos. Algún día dejaremos de ser paraguayos, argentinos, alemanes, turcos, rusos. Algún día dejaremos de ser ciudadanos de esas naciones, pero nunca dejaremos de ser ciudadanos del reino de los cielos. Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 13 que luchemos contra el mal de la forma que Dios lo manda. Versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos o los impuestos. Y yo sé que en esta época donde hay tantos pregonadores en contra de cualquier clase de impuesto, y miren, aquí no estamos hablando qué porcentaje tributario o qué carga impositiva es justa o no es justa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que tenemos que pagar nuestros impuestos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y está aquí. Está aquí. Háganlo. Miren, yo sé que muchas veces cuando algunos de ustedes, este es un verso muy malentendido, más que nada por una Biblia que se distribuyó mucho hace algunos años, diría hasta en el continente. En Romanos capítulo 13, por favor, les pido que vean una de las parábolas, probablemente la parábola más corta de toda la Biblia. Pero Mateo capítulo 13, gracias. Mateo capítulo 13, probablemente una de las parábolas más cortas de toda la Biblia. Y lo hemos hablado, el tema salió en la semana con varios hermanos, así que quiero mostrarles esto. Dice Mateo capítulo 13, versículo 33, otra parábola les dijo, Jesús por supuesto, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Fin de la parábola. Ese es el reino de los cielos. Ahora, miren esto. Yo sé que alguien diría aquí, sí, pero ¿la levadura acaso no es algo malo? Bueno, en Marcos capítulo 8, versículo 15, sí figura como algo malo, porque dice la levadura de los fariseos, inclusive dice de los herodianos. Pero entiendan esto, y cuando les explique es algo tan básico. Cada palabra tiene un contexto de acuerdo a tiene un significado de acuerdo a su contexto. Ejemplo, en Génesis capítulo 3, la serpiente o la víbora es algo malo. ¿Verdad que sí? Pero en Mateo capítulo 10 encuentro a Jesucristo diciéndome que yo me comporte como una serpiente. ¿O no? Ahora, obviamente la serpiente que se refiere, que está en Génesis capítulo 3, es referencia a algo malo.
Obviamente la serpiente que se hace referencia en Mateo capítulo 10, cuando Jesús me dice, sé prudente como una serpiente y manso como una paloma, esa serpiente hace referencia a algo bueno. Me está diciendo que sea manso, pero que no sea estúpido. ¿Entienden el punto? Cuando hablas de levadura, en Marcos capítulo 8, versículo 15, está diciendo, cuidado con aquella levadura de los religiosos, que es esa justicia propia que está allá adentro y que termina envenenando completamente al hombre. Pero aquí no dice que la levadura es algo malo, dice el reino de los cielos es como la levadura. No dice el pecado, no dice el mal, dice el reino de los cielos. Y en el contexto expansionista del reino de rebaño pequeño, de aquello que comenzó tímido y luego fue expandiéndose, se refiere a aquello que comienza internamente en cualquier nación y termina tomándola por completo. Repito, aquí no está diciendo que el pecado es como la levadura o el mal es como la levadura, sino que aquel reino que Jesús dijo que no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Bueno, ese reino es como la levadura. Y cualquier panadero aquí presente podría explicarlo mucho más técnicamente, cualquiera que ha hecho pan, que se toma una pequeña porción de levadura, se introduce en una masa y hay que esperar un poco de tiempo y va tomando toda la masa. Bueno, así es el reino de los cielos. Y los apóstoles lo entendieron perfectamente. Así que cuando hablamos de lo que tenemos que hacer con nuestros gobiernos, no es no oponernos al mal que hay en él, sino que luchar contra ese mal como el Señor lo manda, como el Señor lo establece, orando por ellos, y repito, pero orando de corazón. 2, apelando a ellos dentro del respeto y de los mecanismos que el propio gobierno nos da para apelar a su justicia. ¿Y de dónde sacaste todo eso? Porque un enunciado bastante concreto es. Del ejemplo que el mismo apóstol Pablo nos muestra en cómo él se condujo con el gobierno de su época. ¿Dónde está todo eso? Está en el libro de Hechos. Por favor, vayan conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo. Quiero mostrarles una porción que quiero darles de tarea. Me gustaría mucho quedarme con ustedes aquí y mostrarles cada versículo y estudiarlos y masticarlo con ustedes. Pero quiero mostrarles esto. El apóstol Pablo fue llevado ante distintas autoridades para defender su postura y para hablar sobre su caso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quería ser asesinado. Bueno, querían asesinar al apóstol Pablo por las cosas que estaban predicando. Así que desde Hechos capítulo 22, específicamente desde el versículo 22, vas a encontrar a Pablo en manos de un tribuno, era una persona con autoridad romana. En Hechos capítulo 23 vas a encontrar a Pablo frente a un concilio, que era un grupo que era un consejo de autoridades judías. Vas a encontrar en Hechos capítulo 23, versículo 12, un complot que se planeó para matar a Pablo. Vas a ver a Pablo frente a Félix, que es un gobernador. Vas a ver a Pablo frente a Festo, que era otro gobernante. Vas a encontrar a Pablo apelando al César. Vas a encontrar a Pablo frente a Agripa. Y vas a encontrar a Pablo frente a muchas autoridades. Y vas a ver el comportamiento de este hombre frente a las autoridades puestas por Dios. E inclusive está registrada un tropiezo de Pablo cuando estuvo frente a ellos. Así que Pablo supo perfectamente usar los mecanismos que tenía en su época para hablar la verdad. Pablo primeramente usó muy bien el privilegio de ser un ciudadano romano. Ustedes pueden ver en Hechos capítulo 22, versículo 22, de que Pablo está con un tribuno, una autoridad romana. Y este tribuno, al escuchar a Pablo, al ver que tenía apariencia de judío, lo maltrata y manda que lo azoten. Es lo que dicen en el versículo 24. Mandó al tribuno que le sometiesen en la fuerza y ordenó que fuese examinado con azotes
para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, miren lo astuto que es este hombre, miren lo serpentesco según Mateo 10. Según Mateo 10. Dice, ya estaba todo atado él, listo para el azote. Dice, disculpe, centurión, ¿acaso es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y el centurión tuvo miedo. Dice en el versículo 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Como que, mira, yo no te lo culpo, vos vas a hacer esto. ¿Qué vas a hacer? Este es romano. Entonces el versículo 27 dice, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dio un cortito, sí. Y miren lo que dice aquí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía, porque se podía comprar. Entonces Pablo le dijo, yo soy de nacimiento. Toma y tenés. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por inclusive haberlo solamente atado. ¿Tienen eso? No solamente eso. Lo mismo ocurre en Hechos capítulo 16 del 37 al 39, también del 23 al 27, no hace falta que lo busquen, cuando él es inclusive encarcelado en Filipo y después él al final dice, yo soy romano, y todos se asustan, y inclusive como que, por favor, perdón, porque era cosa grave tocar a un ciudadano del imperio del momento. Y él supo cómo utilizar estas cosas, él supo cómo usar los mecanismos que su privilegio como romano le concedía. Él supo, es más, no solamente eso, él supo cuándo decir soy romano, él supo decir cuándo decir soy judío. ¿Por qué? Porque esto era ante una autoridad romana, ante un tribuno. Después él es llevado ante un concilio de judíos, lo que está en el versículo 23. Entonces ahí es donde él empieza a hablar, ahí se registra este desliz, cuando él quiere hablar y manda al sacerdote que lo abofeteen. Entonces él se enoja y dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y cuando le dicen, no, él es el sacerdote. Y él dice, no lo sabía. Hermanos, no lo sabía, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No lo hagas, no maldigas a un príncipe de tu pueblo. No es la forma de pelear contra la corrupción, por más corrupto que éste sea. Y este era Ananías, un hombre perverso, muy perverso y religioso. Entonces miren lo que dice el versículo 6. Miren, quiero mostrarles cómo él se conducía y cómo él peleaba. Eso es el punto que quiero mostrarles. Con astucia, con sagacidad e inteligencia y sabiduría. Miren, había un concilio aquí de judíos y habían dos grupos que se odiaban a muerte, fariseos y saduceos. Entonces, él notando que había fariseos y había saduceos, él dice, versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte era saducea y otra era farisea, alzó la voz en el concilio diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo. Hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, ¿se me juzga? Cuando dijo esto, se produjo una disensión. Hermanos, este hombre dividió a sus enemigos. Hubo una disensión entre los fariseos y los saduceos en la asamblea y esta se dividió. ¿Por qué? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman tales cosas. ¡Paf! ¿Saben qué hizo él? Dividió a sus enemigos y hizo que una porción de sus enemigos lo prefieran a él que a esa otra porción a quienes consideraban como un enemigo mayor. Acá no dijo soy romano, él dijo soy judío. No solamente judío, soy fariseo.
Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Vieron? Yo no sé cómo lo estás viendo esto, pero yo jurídicamente te digo que este hombre es brillante. Es brillante. Es brillante. Entonces, viendo el tribuno que se iba a armar una de aquellas, le saca a Pablo, como dice en el versículo 10, y en la noche se le presenta Jesús mismo a Pablo y le dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo estaba ahí cautivo y cuando podía constantemente estaba predicando. Pablo habla de su testimonio y después es llevado ante una autoridad y ahí expone su caso, capítulo 24. La autoridad ante la cual expone su caso era un hombre muy corrupto llamado Félix. Y Pablo nunca cedió a los atajos de Félix. ¿Por qué? Porque Félix tampoco tenía muy claro cuál era la culpa de Pablo, pero Félix constantemente quería que Pablo le pase algún ablandador, alguna coimita para dejarle libre. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, Hechos capítulo 24, versículos 24, 25 y 26. Miren cómo primeramente Pablo apenas podía y predicaba. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo, en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase. Y Pablo no le daba, no tomaba los atajos. ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo no peleaba? Después, inclusive, cuando se cambia de gobernante y de Félix pasa a un hombre llamado Festo, que era más honorable, Pablo, sabiendo las costumbres romanas y manejando el derecho y siendo sagaz, cuando los romanos ya no querían saber más nada de él y querían entregarle a los judíos, Pablo dice: ustedes no pueden entregarme a los judíos, así que yo apelo al César, porque era privilegio de cada romano apelar al mismo emperador. Entiéndale, no me pueden juzgar los judíos, no me pueden juzgar ni siquiera ustedes. Yo soy ciudadano, yo apelo al César, que es lo que encontramos aquí en Hechos capítulo 25, versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y era un privilegio del sistema romano que permitía que cada ciudadano apele al mismo emperador su causa. ¿Vieron eso? ¿Qué te estoy mostrando? Por ahí si no me estás siguiendo. Pablo usó cada instrumento de probablemente uno de los imperios más déspotas del mundo para meter el evangelio en su seno. ¿Por qué? Porque él, a apelar al emperador, y el emperador al meterlo en su seno y al encadenarlo ahí en Roma, una vez llegado allá, Pablo metió el evangelio en la cúpula más alta del imperio. ¿Saben eso? De hecho, que una de las cosas que vas a encontrar en una de las cartas carcelarias, ¿por qué carta carcelaria? Porque son aquellas cartas que Pablo escribió desde su prisión en Roma, cuando él está despidiéndose en la carta de Filipo, en la carta a los filipenses, dice en el versículo 21 del capítulo 4, saludad a todos los santos en Cristo.
Los que están conmigo os saludan. Saludan a los creyentes que están conmigo también les saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. ¿Entienden eso? ¿Saben cuando se hace la referencia a la casa de David, a la casa de alguien, a la casa del César? ¿Sabe qué está diciendo? Bueno, ya estoy acá en Roma, estoy preso por la fe en Jesucristo. Apelé, usé los mecanismos del imperio, apelé a autoridades, llegué hasta el emperador, me encarcelaron aquí y guardias me custodiaban. ¿Saben qué hacía con cada guardia que me custodiaba? Les predicaba. Ahora hay varios conversos aquí adentro. Los santos les mandan saludos, especialmente los de la guardia pretoriana, que son los de la casa del César. Ya hay conversos aquí inclusive entre ellos. Porque esto es desde adentro. ¿Lo entienden? Esto es como una levadura. Pablo se sometió a aquello que tenía que someterse. No se sometió a aquello a lo cual no tenía que someterse. Él oraba por las autoridades, nos instaba a que oremos por ellas. Apeló usando el respeto y los mismos mecanismos y medios que las autoridades daban. ¿Para qué? Para simplemente buscar su libertad y que su buen nombre sea limpiado. No, para hacer avanzar el Evangelio. Ese es nuestro fin principal. Así que si alguno de ustedes, al igual que yo también, quieren una mejor nación, menos corrupta, menos nepótica, y todos los demás vicios del Estado, no hay otro camino, no lo hay que no sea hacer expandir el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuanto más creyentes verdaderamente existen en una nación, esos creyentes inevitablemente van a influenciar con fuerza a su sociedad desde adentro. Así que veo a aquel probablemente romano pretoriano de la casa del César, cuando conoció el Evangelio y su corazón fue tocado por el Espíritu Santo, cuando tenía que ir a rendir culto a Nerva o a cualquier otro de los dioses del imperio, diciendo, no, ya no, eso no es un Dios real. Y no pasaron ni siquiera 400 y 500 años en que la mayoría del imperio estaba tomado y copado por el Evangelio del Señor Jesucristo. Que con el tiempo se hayan pervertido es otra cosa. Pero este es el poder del mensaje que tenemos. Así que hay que orar por las autoridades, hay que apelar a sus conciencias, usando el respeto y los medios que los gobiernos brindan. Y en casos dados y dadas las situaciones, hay que inclusive exhortarlos con mucho respeto, no con insultos, no con ofensas, no con maldiciones, porque escrito está, jamás maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pero tenemos a un Natán exhortando a un David, a un Moisés exhortando a un faraón, tenemos a un Juan el Bautista exhortando a un Herodes. Así que, hermanos, esto no se trata de no luchar, se trata de luchar con las herramientas que el Señor nos ha dado para el avance del reino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre. Te rogamos, Padre, por nuestras autoridades. Te suplicamos, Señor. Te suplicamos, Señor. Esos hombres que están ahí, que tú has puesto, Señor, tienen el poder de hacer que la predicación de nuestro mensaje sea más fácil o sea más difícil, Señor. Por eso, Padre, te ruego por ellos, que toque sus corazones, que promulguen leyes que no entorpezcan
o estorben el avance de tu verdad. Te pido, Padre, que tus verdades los influencien. Te suplico, Padre, por ellos. Toca sus corazones, Señor. En cuanto a nosotros, danos la sabiduría para poder conducirnos ante ellos. Aquella sabiduría que vemos, que vimos, Señor, en el apóstol Pablo y en los demás hombres tuyos. Ayúdanos, Señor, a hablar cuando tenemos que hablar, a callar cuando tenemos que callar, a apelar a aquello que es apelable. Ayúdanos, Padre, y danos palabras de sabiduría, porque nuestro fin es hacer expandir tu reino y trastornar las naciones con tu evangelio. Te amamos, Jesús. Amén. Amén.